Y me acuerdo, profe, que hace como años atrás, antes de la pandemia, lo que hacía esta empresa de Pyme era que buscaba personas para financiarle o darle esta semilla que da como $10,000 a algo para apoyar a las personas que abrieran su negocio. Y muchas de esas personas solamente buscaban los $10,000, si no me equivoco, y no hacían ninguna empresa. Y la persona que te buscaba esa aprobación, tú le soltabas algo, unos $2,000, $3,000, y tú te quedabas con el resto. Es que esto ha dicho algo interesante. El gran problema que tenemos aquí en nuestro país es que las instituciones que son como punto ágil, punto de medular en el desarrollo económico, están politizadas totalmente. Entonces, yo recuerdo esos casos donde tú le dices un refrán que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se ha de volver. Una persona que en su vida ha tenido más de $300 en las manos, que usted le dé $10,000, padre de la gloria, eso no sabe qué hacer. Entonces, hacían todo menos lo que era de la empresa. Y al Exactamente. Y yo final, digo que por eso eso yo considero también que es una de las partes que usted dice que AMPIME no crece, porque prácticamente ha hecho que eso es como, eh, ¿cómo sería la palabra? Le prestó, imagino cuántos millones de dólares no dio de esa forma, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. no, y son fondos que a la postre lo están desembolsando de las arcas del Estado, que salen o bien de nuestros impuestos o bien de empréstitos que pide el Estado, que al final también nos afecta porque lo vamos a pagar nosotros. Es Entonces, de todas correcto. maneras estamos fregados. Entonces, se maneja y todavía no ha dejado de ser como un núcleo político. Ahí regalan plata al tutiplén. Entonces, es la parte que no logro entender. La otra es que ya estamos claros que al gran empresario no le conviene que este sector se desarrolle. Otro Así factor es mismo. que si usted va a algún microempresario, ellos nada más saben de pedir prestado. Ellos no saben de financiarse con eh, inversiones, con emisión de deuda. Que diga, oye, voy a emitir bonos, voy a ir al mercado a ver qué facilidad yo tengo de propiciar de que otras personas crean en mi empresa, en mi emprendimiento, inviertan en mi empresa y yo así ahorro el gasto financiero, costo y pongo a la gente a ganar. Otro elemento es que los pequeños empresarios son muy individualistas. Ellos no trabajan como grupo, como equipo. Entonces, ¿por qué? Porque quieren llevársela todo. Entonces, ni ganaste tú, ni compartiste. Y al final sucumbe. Y es triste porque hay buenos emprendimientos que uno se pone a ver que cómo fracasan. Por ejemplo, usted va a ver estas cuestiones que hacen los indios, las molas. Es un emprendimiento que a mí siempre me llamó la atención, que si tú lo desarrollaras macro y pones un buen establecimiento con indias así autóctonas en los puertos, con todas estas poco de mola, ¿usted sabe la cantidad de plata que hacen ahora en Amador, que llegan todos esos cruceros? Porque eso es algo que llama la atención, porque hay muchos países donde no hay indios, ellos no tienen aborígenes. Entonces les llama mucho la atención ver estas muchachas con las argollas, con las chaquiras puestas, con la falda de colores, pero a los dueños de los puertos no les conviene, ellos quieren comprar las molas y revenderlas ellos allá. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, la pregunta cajonera sería, entonces, ¿por qué el Estado mira para otro lado y no impone normas? O sea, cuando se estaba desarrollando el puerto, ¿por qué no dijo, aquí va a haber un local, va a haber como un mercado artesanal que va a ser del Estado? ¿Por qué piensa Julián que no lo hace? No sé, profesor, no le conviene. Claro que hay intereses creados, hay muchos políticos que son empresarios, muchos empresarios que han subsidiado a políticos, entonces no van a querer que le hagan eso porque van a restarle plata. Entonces, en ese sentido es que estamos en problemas. Bien, William, usted oyó la charla de Julián, ¿qué pregunta le tiene? No me diga que Bueno, está claro, dígame. no me diga que todo claro. Bueno, la pregunta sería que, ¿qué tanto afectó las pymes y medianas empresas cuando cayó esto de la pandemia?
y cómo se están recuperando o cuál es el plan de recuperación para este sector. Ok, sí fueron afectadas las pequeñas y medianas empresas por el tema del COVID, pero el BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo, hizo un desembolso para poder inyectar ese crecimiento y ayudar a la economía, a muchas empresas. Pero, De esa forma fue que se apoyaron. pero William, definitivamente que no dejó de estar en la mano peluda de la política. Y todas aquellas micro, pequeñitas empresas que no tienen algún contacto político, llámese alcalde, representante, legislador, lógicamente sucumbieron, porque los fondos no llegaban a ellas. Ese es el gran problema, la mano peluda de la política. A ver, Sebastián, clarito entonces. Sí, todo claro. Bien, ahora, ya para concluir esta parte, veamos, Julián. Hágame resumen de qué es lo que vamos a hacer para el examen final, cuándo es el examen final, Ok. cómo es el examen final. Para la próxima semana no hay clase, ya que estamos en Semana Santa, para que reflexionen y oren. Exacto. Para el 13 de abril tenemos nuestro parcial, el cual va a ser por este medio también, virtual, donde tendremos que, en el parcial, el seguimiento de crédito, el impacto de crédito y el financiamiento de micro y pequeña empresa. Y la semana 12 deben de contactarse con el profesor una semana antes o unos días antes si deben algún parcial, si deben algún trabajo para ponerse al día. ¿Ok? Bien, todo el material va a estar en el módulo 12, donde dice si quieres aprender más. Yo voy a poner, porque Julián va a subirme ahorita el de él para tener los tres trabajos, yo le voy a subir el trabajo completo y la presentación. Y les comentaba también que qué más venía, lo que hemos estado conversando la semana pasada, antes de pasar, con respecto a ese seguimiento que se hace, el proceso de otorgamiento del crédito. ¿Qué pasa si en el comité se niega un crédito? ¿Ya se acabó o qué sucede? ¿Qué pasa si se malogra el crédito después que se ha otorgado? Esas cosas las hemos estado conversando. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir o me pueden llamar. El 12, el 13, perdón, el examen, y ese mismo día yo comienzo a subir, a calificar y a subir a la plataforma la nota. Por eso es que requiero que si tienen algún pendiente, verifiquen en la plataforma y ese día entonces, o si pueden antes, me escriben para que se pongan el día. Hasta aquí estamos claritos, Sebastián, William, Eduardo. ¿Sí? Bien, ahí mismo en el módulo 12 tienen la siguiente tarea y tienen un quiz que se lo voy a habilitar ahorita. Ahí tienen que montar el segundo bloque de noticias que también se califica. Eduardo, para que sepa, ¿verdad? Tienen que montarme las 10 noticias ahí en ese bloque. Bien, ahorita pásame, Julián, el hospedador. William, ¿está claro? Sí, profesor. Espérese, vamos a ver. Ya, Julián, me pasó el hospedador. Disculpe, no tengo el operador, lo tiene usted porque esta es una sesión nueva. Sí, Sí. sí. Voy a compartir para que vayan entrando. Nosotros dentro del módulo de evaluación teníamos un aspecto que se llama foro. Yo les voy a levantar, aquí pueden entrar en el módulo, ¿qué módulo es? 12, módulo 12, en el módulo 2, módulo 11, 11. 11, vayan entrando en el módulo 11. En el 11, vayan buscando en el 11. ¿Lo encontraron?
Ok, ya está bien. ¿Vieron el módulo 11? Sí, Sí, espérense un momentito. Alba, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Alba, usted me debe charla, usted ya la dio. No, yo le debo la charla. Entonces no podemos hacer el foro, así que no vean el foro todavía. O voy a pasarle el operador a Alba, porque entró tan tarde, Alba, casi se queda sin ropa, porque ya veo que Sí, es que salí tarde del trabajo. voy a pasarle el operador. A ver, William, usted va a hacerle todas las preguntas a Alba, póngame atención con Alba. ¿Dónde está? ¿quién? William, Ah, ok. no William. Profesor, una pregunta. ¿El foro cierra hoy o Y cómo claro, sería? ahorita lo vamos a hacer, apenas ya termina, nosotros hacemos el foro aquí virtualmente, así que esa cámara no la mueva, téngala ahí, porque si me apaga la pantalla, no hace el foro. Ok. Espérese, y tiene que preguntarle a Alba. Alba ya tiene el hospedador. Sí, voy. Profesor, deme un segundito para conectarme en la computadora, que me conecté en el celular porque me estaba dando problemas en la computadora para hacer el foro. Dele. Aquí viene Alba. Ya tiene el hospedador, Alba. Sí, pues estoy buscando el. ¿Se ve el PPT? Sí lo vemos. Bueno, a mí me toca hablar sobre ha sido el impacto del crédito corporativo y comercial en la economía panameña. Los puntos que vamos a ver son el concepto de crédito, los antecedentes, pero más bien en la parte de el papel que juega el crédito en las crisis financieras, y también vamos a ver un poco las ventajas y las desventajas del crédito comercial y corporativo, la importancia del crédito y los informes actuales en la economía panameña, esto hasta en octubre de 2022, que fue el último resultado que dio la Superintendencia de Bancos. Bien, como primer punto hablamos del concepto de crédito. No es más que confiar el dinero. Esa es la base práctica del concepto, pero al relacionarlo en la parte de la banca, eh, es el dinero que se le da a las empresas, a las personas, para que ellos puedan de una u otra manera poder hacer frente a temas de liquidez en la empresa o en sus emprendimientos, también como inversión, y que el banco otorga a cambio eh, de un interés. También podemos mencionar en esta parte de que es muy importante de que el origen del crédito está basado entre los depósitos que da el, el,
hacen los depositantes o los clientes y que estos recursos se utilizan entonces para hacer los diferentes créditos y así se da el movimiento del desarrollo y el crecimiento de la economía en un país y que esto también tiene que ser nivelado o regulado porque hasta cierto punto tenemos que también mantener bien presente de que existen riesgos y riesgos de que el cliente o la empresa no pueda pagar y que esto puede refundir entonces también en crisis, en una crisis. Bien, como le estaba diciendo, el crédito mueve la economía. Todas las empresas en un momento dado necesitan de algún crédito para hacerle frente tanto a su liquidez como para inversión, como para pagos a sus proveedores, dependiendo de la necesidad, porque debe haber una necesidad para poder hacer la solicitud de crédito. Entonces, las instituciones financieras otorgan el crédito y la cantidad va a ser sujeta de acuerdo al nivel de endeudamiento que tenga, el nivel de riesgo y si el negocio o el proyecto o la necesidad que tenga la persona o la empresa sea viable para lo que está requiriendo y que ellos puedan ver que haya un retorno de ese crédito que se le otorga a ese cliente. Entonces, aquí en la pantalla ven una parte, digamos que negativa cuando uno se va, no se puede ir al extremo de estar otorgando créditos sin un estudio que de verdad amerite que ese cliente va a tener una solvencia económica para poder retribuir o retornar ese crédito al banco y que se dé un buen funcionamiento del mismo. Uno de los ejemplos de mayor impacto en la crisis financiera fue en el año 2008, en los Estados Unidos, que dio lugar a la Gran Recesión. Varios años antes de esta crisis, cerca del 2001, la Reserva Federal de los Estados Unidos había rebajado sus tasas de interés a montos mínimos con el fin de estimular el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos empezaron a otorgar dinero para la compra de viviendas y eso ocasionó que, se lo otorgó a personas que ni siquiera evaluaron de que quizás eran personas de alto riesgo y que no iban a devolver el dinero de los créditos que fueron otorgados y esto provocó que hicieran una crisis económica porque al los clientes no poder cumplir con los pagos, creó una crisis financiera, las viviendas empezaron a quitárselo, no vieron el retorno del dinero, los inversionistas empezaron a vender porque no veían que se le iba a devolver la cantidad que habían recibido, y esto ocasionó de que la Reserva Federal, a partir de esa crisis financiera, tuvo que surgir a que se creara una ley, no una ley, a tener más regulaciones en el momento de establecer, de dar créditos y que no fueran otorgados simplemente como que yo llegué, voy a solicitar un premio y vamos a dárselo, sino que desde en ese momento empezaron a tener como más regulaciones en el momento de crear estos créditos. Por eso esta es una de las desventajas que podemos tener si no se evalúa de manera adecuada los riesgos que representa una empresa o un negocio al momento de otorgar el crédito. También tenemos ventajas, este es en la parte de los créditos comerciales. ¿Por qué solicitar un crédito? Pues porque nos agiliza las operaciones comerciales diarias, falta de liquidez para recibir insumos que se necesitan para poder hacer las ventas o para pagar servicios que aporten a la operación del negocio. También lo más importante que nos dispone fácilmente de fondos. Y la desventaja es que aumenta los costos, presenta algunas retenciones del crédito. Y bueno, también podemos mencionar de que cuando se dan estos procedimientos de otorgar el crédito a las empresas también, o sea, el crédito comercial corporativo
tenemos que tener en cuenta que a medida que las tecnologías se han vuelto un auge, el concepto de crédito a través del tiempo ha tenido que ir cambiando. No es como al inicio en que los bancos tenían como que ese nivel de que ellos podían otorgar el crédito, sino que ahora hay muchas más facilidades y otras empresas como la fintech o los neobancos que han crecido y han otorgado créditos de manera mucho más fáciles y que los clientes se han optado por ellos. Entonces, esto ha tenido que, los bancos han tenido que reforzar ese, inclusive hacer alianzas o crear subsidiarias, porque un ejemplo es Nequi, que Nequi es una subsidiaria de Bancolombia, y ellos lo crearon para hacer esa función y tener también esa conectividad con los clientes y no necesariamente perder como esa parte, ¿no? Importancia del crédito. Los sistemas de crédito se vuelven un aspecto central de las economías modernas. En este escenario, los bancos se convierten en los aliados de las empresas al facilitar dinero que no existe en el presente de la economía, pero no puede ser respaldado por la producción futura de una empresa, así como por las ganancias que éste genera. Bueno, aquí vemos diferentes tipos, tenemos restaurantes, café, todas las empresas, inclusive emprendedarios, porque no solamente en la parte corporativa vemos que son empresas mucho más grandes y los dineros que solicitan son mucho más altos y son mucho más riesgosos, pero igual también sirve para las funciones que crean emprendimientos que necesitan una inversión y para poder cubrir con esas operaciones que se necesitan. El crédito en la actualidad. Tras los años 2010, con la llegada de los nuevos instrumentos financieros, las criptomonedas, los activos digitales, el papel de la banca en el mundo moderno ha tenido que ser replanteado. Hoy los bancos tradicionales ya no poseen el monopolio para generar crédito. Muchas personas pueden solicitar hoy créditos a entidades no convencionales. Eso es lo que le estaba mencionando de la parte de la fintech, de la parte de los neobancos. Inclusive también ahora se ven los créditos que son de empresa, los créditos que se le da por lo menos a los proveedores te dan 30, 60, 90 días para pagar y eso también es un crédito que antes quizás se tenían que solicitar al banco para poder cubrir con eso y ahora simplemente eso también le da una oportunidad. Pero también tenemos que tener consciente de que así como los proveedores no dan crédito, esos proveedores tienen que cubrir con sus gastos o sus costos y que quizás ellos con grandes corporaciones, si tienen el nivel o para poder cubrirlo, lo hacen. Si no, también pueden solicitar créditos oportunos para poder cubrir con lo de aquello. Todo es una cadena que va relacionado uno con otro desde la persona que pide un proveedor, de los proveedores a los bancos y todo vuelve como en una rotación. Y los informes actuales en la economía. En la cartera comercial al mes de octubre, el sistema bancario registró un crecimiento de una cartera bruta de créditos que alcanzó un saldo de 58 millones, con un aumento del 7% generalizada para todas las modalidades de crédito, esto a comparación del 2021. Aquí le estoy dejando en el cuadro que ven los sectores y sus cantidades de las carteras de créditos. Vemos que por lo menos en el sector privado en el 2021 estaba en 53, en octubre subió a 56, perdón. Vemos que otra parte también es la del lado del comercio, que también representa de 10.000 subió a 11.000. La parte hipotecaria, la parte de construcción, que sí bajó. Y bueno, esto está en la división de la parte de la cartera de crédito que hasta octubre de 2022 estaban ya oficializadas por el sistema de crédito. Para Panamá, el crédito, a pasar en el 2021 por el tema de los alivios financieros y todo el demás que se dio dependiendo de la pandemia, estuvo un poco baja y los créditos no eran tan otorgados porque representaban un alto riesgo de cómo las personas iban a cubrir esos créditos y no se daba mucho a comparación de 2022 y que para este año se considera de que va a poder aumentarse, pero también tenemos que tener, o en mi opinión, considero que también hay que tener un poco cuidado con los temas que se han venido
ocasionado por las situaciones que estaban pasando en Estados Unidos, porque recordemos de que aunque para Panamá el efecto no ha llegado como que tan severamente y que se mantiene una economía buena y que se está reflejando, los factores externos sí de alguna manera pueden impactar. No solamente es la parte de nosotros como país, sino que todas las cosas que de una manera se pueden presentar. Inclusive algunas, viene también las elecciones, viene cambios de gobierno, entonces todas esas cosas, las políticas que puedan ejercer el gobierno también impactan en estas solicitudes de crédito. Entonces, pero sí es cierto que por toda la información se ha venido haciendo un alza. Inclusive hubo unos informes que también determinaban que para este trimestre habían bajado los depósitos en las cuentas y las solicitudes de créditos habían aumentado. Eso quiere decir que la necesidad de crédito de las empresas o de las personas eh, estaban solicitando ese crédito para cubrir ciertas necesidades. Muchas gracias. A ver, William, consulta. Pásame el hospedador, Alba. Bueno, una de las consultas sería que en la subida de tasa de interés que se está dando actualmente, eh, ¿en qué afecta la economía y cuál sería el futuro, pues, ya que se están subiendo las tasas de interés de los préstamos? Voy, un segundito. Profesor, ¿cómo le paso el...? Tiene que ir donde estoy yo, hay unos puntitos azules, 3 puntitos azules. Ahí lo puya y le dice hacer hospedador. Arriba salen 3 puntitos azules. mm, En la foto donde estoy yo, arriba sale unos puntitos, 3 puntitos. Entonces ahí los puya y le va a salir una manito y busca hacer hospedador o inglés, mail. creo que ya. Ahora sí. Bien. Sí. Otra vez, Ajá. hágale la consulta a Alba. Que con la subida de los intereses que se está dando ahora, ¿cuál sería el efecto que tiene en la economía? Bueno, todos los intereses que impacten representan un costo más para aquellos que tienen que considerar pagar. Entonces, determinará de cada situación de la empresa para poder determinar si estos en qué magnitud afectan, porque quizás a veces para las grandes compañías o para que tienen un buen retorno, una buena rentabilidad de esos créditos de esa crédito que se solicitan, quizás para ellos sí representan un costo, pero no es tan alto como si fuera para una persona que quizás no o tenga un mayor rendimiento. Entonces, sí impacta porque al subir la tasa, inmediatamente, obviamente el costo de lo que tengo que pagarle al banco aumenta, pero determinará para cada empresa de manera individual cuál va a ser el efecto, si será positivo o negativo para cada una independiente, y eso lo hace cada empresa dependiendo de la situación financiera en que se encuentre. ¿Qué más, William? A ver, mientras William piensa, a ver, Alba, dígame 3 impactos positivos que ha tenido el crédito comercial y corporativo en la República de Panamá. 3 impactos positivos, rapidito. Bueno, creo que el crecimiento económico, traer inversión al país, que las personas o los negocios puedan emprender, eso mueve la economía. Y, y, mm, y el desarrollo, todo país se desarrolla dependiendo del movimiento del dinero y que las empresas aporten y que eso se refleje al empleo y todo eso repercuta es como una rotación o como una cadena que impactan positivamente al país. Ok. William, ¿no tiene más ninguna consulta? Bueno, que
las empresas qué acción están tomando con el alza de interés, pues cuáles serían las estrategias que están tomando las grandes empresas. ¿Cuál serían las estrategias? Em, bueno, lo primero que deben de hacer es evaluar su situación, quizás reducir algunos gastos para poder cubrir con el alza de las tasas, determinar si los negocios en que ellos están, porque a veces no tienen un solo negocio, sino que tienen varios, que determinan en qué ellos pueden cubrir con esa tasa. O inclusive también que se ve mucho es que esa tasa repercute en los productos o los servicios que ellos ofrecen al consumidor final. Porque a veces cuando ellos tienen unas alzas en algunos costos, algunos gastos, lo que hacen es que, bueno, como me alzó y me cuesta mucho más operar, entonces yo lo hago en el alza del producto o del servicio que yo estoy ofreciendo. Esa es como la realidad. Ok, bien, listo, veamos. Ahora sí podemos entrar al foro. En el módulo 11 nos faltan 8 minutos para que cierre la sesión. Abran el artículo, lo vean, lo leen. Si se cierra la sesión, yo la abro y comenzamos el foro. ¿En qué consiste el foro? Acuérdense que yo no leo pensamiento, yo necesito ver sus opiniones, oír sus comentarios, si están de acuerdo o no están de acuerdo, sus sugerencias, sus críticas a la noticia que están viendo, ¿verdad? Y es cortita, menos de 3 columnas. Así que ya la abrieron, la encontraron, léanla ahí. Si se cierra la sesión, no importa, la abro de una vez, pero necesito que la lean para que emitan comentarios y hagamos un conversatorio, pero que sume, ¿verdad? No hay que, bueno, estoy de acuerdo, no me parece. No, no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué otros productos usted consideran y cómo esto está afectando a su sociedad, a su país y al mundo? Y para hacerlo más dinámico, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que Sebastián sea el moderador del foro. Entonces, Profesor, ¿en qué módulo? en el módulo 11, No me sale. si le sale, tiene que entrar donde dice foro, después que llega foro, tiene que tocar la pestañita. Primero tiene que entrar a foro, luego le va a salir otra pestaña, y entonces lo toca, le sale la noticia en Word. Tienes que apretar donde dice foro 30 de marzo y ahí te abre el Word y ahí sale la noticia.
Sebastián, se acaba, me avisa. ¿De leer la noticia? Ajá. Ya, Profesor, yo ya ¿el la foro leí. hay que Ya la escribir leí. o sea, se lee la noticia y acá se responde? No, no, acá usted no tiene que escribir nada, usted tiene que hablar. Y acuérdense que cuando Vamos usted a... conversa conmigo, su comentario no puede ser menos de 1 minuto. Yo le veo, lo calculo acá en mi celular, hablando, comentando y utilizando la mayor cantidad de léxico financiero, económico, bancario. Ya todos leyeron, todavía. O- Vamos a darle que profesor, entonces sería nada más leer la noticia y acá en la clase se responde, ¿cierto? Sí. que no va a Ah, responder nada, usted va a comentar. Es como si usted viera una película y usted me la va a contar emocionado. Mira que vi ok, ok. que Robin Hood y la escena que más me gustó fue cuando mató al alguacil que le decapitó. Ya, a eso es lo que tiene que hacer. Profesor, pero usted ya subió la noticia, ¿o no? Eduardo, ¿dónde usted estaba? Es que tuve que hacer un cambio, pero entro al foro y no me aparece nada. A ver, Julián, explíquele a Eduardo, rapidito. Entra al módulo 11 a foro. Dentro del foro dice foro 30 de marzo. Le das clic y se te va a generar la noticia. Y vamos a comentar aquí en la clase referente al resumen o lo que consideras tú de la noticia que subió el profesor. Sí, ya lo encontré, muchas gracias. ¿Sí? Vamos a darle unos minutitos a... Ustedes vayan estructurando mentalmente cuál es su comentario, con argumentos, con ejemplos, que no son los mismos que están ahí en la noticia. Profe, ya van a cerrar aquí la oficina. Voy caminando para el carro, pues sigo en el carro para que sepa. Ok, nada más que acuérdense que no tiene que estar, va comentando, va hablando. Sí. Ok, ¿dónde está? Eduardo, ¿ya acabó todavía? Ya voy por la mitad, profe. Dele. Ya, ahora sí. Ok, Sebastián.